Buen día, mi nombre es Ludwig Castañeda, estoy trabajando en este informe junto con Sebastián Román. Y nada, pues esta es nuestra presentación de diseño y simulación de un variador de frecuencia para motores de corriente alterna. Pues en nuestro resumen vemos un poquito de lo que se está trabajando, que es pues estas tres etapas principales, que sería la generación del PWM, de la señal del PWM basado en pues, una señal de referencia y demás, una etapa de inversión y una etapa de potencia. Pues adicional con tema de control de rizado y demás. Pues las palabras clave, nuestro abstract y keywords, que pues es como la partecita en inglés. Y vamos con la introducción. Entonces en la introducción se habla un poquito de los motores de corriente alterna. Y hablamos de la importancia de un variador de frecuencia para este tipo de motores, que lo que nos permiten es darle un poco mejor control y manejo a este tipo de sistemas industriales, con los cuales yo puedo darle una mejor conexión y mejor uso para diferentes fases de movimiento o directamente para temas de arranque o disminución. Pues nada, para este proyecto se desarrolló pues un motor CA con un rango variable de 30 Hz a 100 Hz. Pues para el desafío pues se trabajaron en tres etapas que pues fueron directamente los pasos que se hicieron en el laboratorio. Para nuestro marco teórico, pues tuvimos un poquito de referencias basadas principalmente en lo que serían los fundamentos de la electrónica de potencia, que habla un poquito de qué es la electrónica de potencia como tal, eh, el control de velocidades con PWM, que ya me habla de cómo se ha utilizado otra vez, cómo se han utilizado en el pasado este tipo de sistemas PWM. Los filtros para la reducción de armónicos, los filtros, la reducción de armónicos y el PWM, que es precisamente todo este tema de control para disminuir esta señal, mi señal emisora y aplicarla de mejor manera para que siga una fase como más sinusoidal, más definida, que no se vean estos picos de baja frecuencia. Nuestro variador de frecuencias de 9 escalones por fase, que fue una de las cosas que vimos, y la estrategia del PWM en este caso, y pues algunas consideraciones adicionales, como la eficiencia energética que tiene el uso de estos sistemas, los avances que me proporciona la electrónica de potencia para poder utilizar este sistema y el control que me brinda este tipo de sistema. Para la metodología ya no sé, compañero. Buen día, mi nombre es Sebastián Román y esto ya es la explicación del funcionamiento del variador de frecuencia y del diseño. Entonces, primero tenemos aquí un diagrama de flujo en el que explicamos el funcionamiento del variador de frecuencia. Entonces, el funcionamiento es, aunque complejo, es bastante simple de explicar. Tenemos una alimentación en AC a la que se le realiza una rectificación de corriente. Esto es simulando una toma de corriente 110 en Colombia. Y también tenemos una generación de señales, tanto una señal triangular de alta frecuencia como una señal sinusoidal que funcionaría como la señal de control. Estas dos señales entran en comparación. Para eso se utiliza un integrado LM324 que generará señales SPWM y su inversa. Estas señales van a ingresar a los drivers, unos drivers IR2112, y esos drivers, al recibir esas señales SPWM, van a generar unas señales altas y bajas que van a entrar al puente H. En ese puente H, lo que van a hacer esas señales de entrada de los drivers es activar y desactivar MOSFETs. Como van a estar desfasadas, los MOSFETs van a estar activándose alternamente. Estas MOSFETs van a generar eh, la activación de la señal rectificada que la va a recibir y va a comenzar a sacar esa señal rectificada en una variación alterna. Finalmente, esa señal va a ser filtrada por un pasabajas y esta señal va a entrar al motor, pero primero se le va a hacer una compensación de señal con un capacitor, pues ya que el motor que vamos a conectar es un trifásico. Finalmente,
Al llegar la señal con una frecuencia normal, pues va a tener la activación del motor, pero si se varía la frecuencia, es decir, si se aumenta, va a aumentar la velocidad del motor, y si se disminuye la frecuencia de control, va a disminuir la velocidad del motor. Básicamente es eso. Y para el diseño utilizamos acá. Primero los parámetros de conversión. Entonces, bueno, se me olvidó mencionar que vamos a utilizar un motor de medio caballo de potencia y a 110 voltios en AC. Entonces vamos a utilizar primero el conversor de AC/DC. Entonces vamos a utilizar un voltaje rizado de 3%, y para eso se realiza el cálculo del capacitor que va a hacer esa rectificación en el puente de diodos. Pues aquí se pueden observar los cálculos realizados y da como resultado un capacitor de 12.766 milifaradios. Continuamos con el diseño de la señal. Entonces la señal de control va a depender de estos datos escogidos. Vamos a tener un voltaje pico de señal de 6 voltios. Entonces al realizar los cálculos encontramos que el voltaje de control va a ser de 5.1 voltios y la frecuencia de la señal triangular va a ser de 850 Hz. Finalmente, utilizamos todos estos datos para calcular las frecuencias, perdón, los filtros y el capacitor de la compensación de la señal. Entonces, primero, con todos estos cálculos se genera que vamos a utilizar una bobina de 2.96 milihenries teniendo un capacitor escogido de 100 microfarados. Todos esos datos se compilan en esta tabla. Ya tenemos aquí los datos para nuestro diseño, y el condensador final, que es el que compensa la señal, va a ser de 26.1 microfaradios, pues dependiendo de este cálculo. Entonces aquí comenzamos a ver el diseño. Entonces el diseño, pues tenemos primero aquí la señal AC y con la rectificación. Después tenemos aquí el generador de señal. Entonces aquí se ve la señal en AC de control, la señal inversa para los comparadores y la señal triangular. Aquí tenemos la señal SPWM y su inversa, y podemos ver que están completamente invertidas y están generando la frecuencia que debe generar. La señal de salida de los drivers, las altas y las bajas, que están desfasadas, que van a hacer la activación de los MOSFETs en desfase. Finalmente tenemos la salida del puente H con el motor ya conectado. Aquí podemos ver cómo se intenta generar una señal sinusoidal, de tipo sinusoidal. Y al final ya tenemos la señal de ingreso al motor, que vemos que es de tipo sinusoidal. Y pues aquí con el generador de frecuencias para poder variar la frecuencia. Entonces eso lo podemos observar aquí. Aquí tenemos la simulación ejecutándose. Aquí tenemos el motor. Vemos que está a más o menos 230 RPM. Aquí están los filtros, el capacitor. Y pues aquí tenemos la señal de control, que está a 50 Hz, y esta es la señal sinusoidal que está generando. Entonces, por ejemplo, si yo bajo esta señal a 30 Hz, 31, vamos a ver cómo la señal se amplía, o sea, su periodo se amplía, mostrando que la frecuencia disminuyó. Y aquí vemos que la velocidad del motor está bajando y ya bajó a 180 RPM. Vemos que el circuito funciona. Entonces ahora lo vamos a subirlo a 92 Hz. Entonces aquí podemos ver cómo la señal cambia su periodo, es decir, comenzó con mayor frecuencia, comienza a llegar más rápido. Aquí vemos cómo la velocidad del motor va aumentando, ya va en 320, 330, y pues, según ya la simulación hecha, más o menos a esta frecuencia va llegando cerca a los 900 RPM. Entonces esto determina que el funcionamiento es correcto. Listo. Ya como conclusiones podríamos ver lo que sería
Pues primero que la electrónica de potencia nos sirve para manipular este tipo de circuitos utilizando los conocimientos que se adquirieron desde la electrónica. Este tipo de circuitos más industriales, más de alta potencia, que son un poquito más de la metodología eléctrica clásica. Adicional a eso, pues nos podemos ver que el diseño del BFD nos genera una eficiencia energética que es especialmente útil para sistemas industriales. La reducción de armónicos, que pues es otro de los pilares que gracias a la construcción de nuestros filtros pasabajos y a técnicas de modulación de pulso podemos reducir estos armónicos de cierta manera. Y como nuestro sistema, como este tipo de sistemas añade una capa adicional de control en sistemas industriales avanzados y pues que esto aplica principalmente en la industria, ya que pues muchos de los sistemas eléctricos y los sistemas mecánicos modernos utilizan diferentes motores de corriente alterna para su uso. Finalmente esta es nuestra bibliografía y ya. Gracias, feliz día.